Buenas noches, queridos hermanos, amigos que están viendo este video. Le damos gracias a Dios porque ahora vamos a poder aprender de la palabra de Dios. Y la palabra de Dios no es aburrida, sino que Dios dejó un libro para poder estudiarlo, para poder ser sabios y para poder conocer ese Dios verdadero. El tema de esta noche es una vida llena del Espíritu. ¿Cómo luce una vida llena del Espíritu? Te preguntarás. Vamos a verlo en esta noche. Vamos a ir rápidamente. Si tienes una Biblia en casa, te animo a que puedas tomarla. Te voy a dar unos minutos y podamos ir juntos a la palabra de Dios. Al comienzo de toda Biblia tiene un índice, así que ahí vas a poder ubicar los libros y vas a poder también, estos números grandes son los capítulos y los pequeños son los versículos. Te pido que vayas a Gálatas, al libro de Gálatas en el Nuevo Testamento, capítulo 5, versículo 16. Vamos a leer, dice así: Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿A qué se estará refiriendo, no? Es como un mandato, ¿no? Como un padre o un hijo dice, nos dice Dios, ¿no? Que andemos, usa su siervo Pablo y dice, y nos anima y nos dice, anden en el Espíritu, dice. Y no den lugar a los deseos de nuestra carne. ¿Qué es nuestra carne? Es nuestra propia naturaleza, como seres humanos que está inclinado al mal. Así que esta es la exhortación en esta noche, el consejo, y vamos a orar al Señor. Ahí donde están, inclinemos nuestras cabezas y podamos orar a Dios. Padre eterno, Dios del universo, tú eres nuestro Creador, nuestro Señor. Gracias, Señor, porque tú amado Dios, nos viste desde el vientre de nuestra madre. Hoy estamos aquí porque queremos escuchar tu voz, Señor, a través de tu palabra, Señor. Háblanos, que, Señor, estamos dispuestos a escucharte. Y que tu palabra, Señor, transforme nuestras vidas, nuestras familias, nuestro país. Gracias, amado Dios. Sé tú guiando, Señor, la exposición de tu palabra, que es viva y eficaz. En el nombre de Jesús. Amén. Hoy, como podemos ver, vivimos tiempos de pandemia, de enfermedad. Muchos de nuestros familiares, amigos, conocidos están enfermos físicamente. Pero también hay otra enfermedad, más grave aún, que muchos están enfermos del alma, del corazón, en esta enfermedad llamada el pecado, que gobierna el corazón del hombre, que todavía no pone su fe en Cristo. Entonces vamos a hacer un diagnóstico rápido, una prueba rápida, a ver dónde estás tú. No dónde está tu vecino, tu amigo, sino dónde estás tú. Así que vamos a presentar, atento ahí, para que puedas leer, 2 columnas, donde vamos a poder ver algo como un versus, ¿no? ¿Dónde estás? Teniendo actitudes de la carne, es decir, de tu propia naturaleza que está inclinada al mal, o estás teniendo actitudes del Espíritu. Así que puedas ver estas 2 columnas que dicen, ¿no? Cuando tú estás inclinado, ¿no? A lo malo, estás viviendo de manera áspera, rudo, o estás en el otro lado, teniendo un espíritu afable, agradable. ¿Cómo es tu vida? ¿Eres irritable, indiferente o estás en el otro lado de corazón tierno? ¿Vives enfocado en ti mismo, impaciente o eres amable? ¿Estás amargado? ¿Eres fácil de herir o eres gentil? ¿Eres celoso, exigente o de corazón apacible? ¿Orgulloso, egoísta o sacrificado? ¿Haragán, irresponsable, queriendo siempre el crédito, si no te molestas? ¿O eres un siervo? ¿Eres arrogante, manipulas? ¿O te consideras una persona pobre de espíritu delante de Dios, humilde? ¿Cómo vives, no? Quizás sin amigos, rechazando amigos que Dios pone, buscando lo tuyo, o eres sumiso y cedes ante tus derechos. ¿Buscas tu propio bienestar, confort, o tienes hambre y sed de justicia? Estás buscando las cosas celestiales, las cosas del reino de Dios. ¿Cómo vives? ¿Sin poder perdonar? ¿O eres misericordioso, así como Dios que nos perdona?
¿Vives amándote a ti mismo y a los placeres de este mundo? ¿O vives teniendo un corazón puro delante de Dios y de los hombres? ¿Eres chismoso, buscas pleitos? ¿O tú siempre estás llamando a la paz en tu hogar, en tu lugar de trabajo? ¿Te dejas controlar por tus emociones, por las circunstancias? ¿O estás siempre lleno de gozo por Dios? Entonces, cada uno de ustedes sabe la respuesta en qué lugar está. Y vamos a continuar también con algunas preguntas, ¿sí? Vamos a continuar con algunas preguntas. Y van a estar, por favor, respondiendo ahí en los comentarios, atentos. Ahí les lanzo tres preguntas para que ustedes respondan verdadero o falso, ¿sí? Comenten. A ver, la primera, ¿ser llenos del Espíritu Santo solo pasa una vez en la vida? Lean bien. ¿Ser llenos del Espíritu Santo solo pasa una vez en la vida? ¿Verdadero o falso? Responda. ¿El bautizo del Espíritu Santo es solo para algunos? ¿Todo hijo de Dios está llamado a andar en el Espíritu? Ustedes van a poner ahí falso, falso, verdadero, verdadero, falso, verdadero. Tomen un tiempo para poder responder, para poder comentar. ¿Sí? Comenten rápidamente, lean bien. Puedan comentar. Mientras les espero un ratito. ¿Sí? ¿Ya? Una vez comentado, vamos a poder ahora responder, ¿sí? Dar respuesta a estas preguntas. Vamos con la primera pregunta. Dice, ¿ser llenos del Espíritu Santo solo pasa una vez en la vida? Falso. Todo creyente está llamado a ser lleno del Espíritu continuamente, ¿no? A buscar la presencia de Dios cada día de su vida, porque cada día se libra una batalla, ¿no? En la vida del cristiano, por medio de la oración, por medio de leer su palabra, de estudiarla, de rodearse de los hermanos, de congregar, y tanto que el Señor ha puesto para poder llenarnos de Él, podemos librar las batallas. A veces por los abusos y excesos que hemos visto, muchos no creen o tienen temor de ser llenos del Espíritu Santo y prefieren dirigir sus vidas como ellos creen, ¿no? Así que yo te animo, si tú piensas así, si tú has visto muchas cosas y no crees en la obra del Espíritu Santo, revisa las Escrituras y a ver qué te dice acerca de la llenura del Espíritu Santo. Y en esta noche lo vamos a ver. La segunda pregunta decía, ¿el bautismo del Espíritu Santo es solo para algunos? Falso. Esto es una herejía, ¿no? Esto no es una experiencia mística, solamente para algunos, ¿no? Esa es una herejía, ¿no? Que entró en la iglesia y que aún todavía se piensa, ¿no? Que algunos solamente pueden alcanzar un nivel de espiritualidad mayor que otros. No, no es así. Y eso es lo que dice la palabra. Dice, todo hijo de Dios está llamado a andar en el Espíritu. Verdadero. Si respondiste bien ahí, muy bien. Todo creyente está llamado a andar en el Espíritu y no satisfacer los deseos de su carne, ¿no? Como ahí nos dice. Bien, continuamos. Vamos a desarrollar en esta noche dos puntos. Primeramente, el Espíritu Santo. ¿Quién es? ¿Cuál es su obra en el creyente? Vamos a poder ver. Y luego también las evidencias prácticas. ¿Cómo luce una vida llena del Espíritu Santo? ¿No? Porque muchas cosas se ven. Entonces vamos a aprender en esta noche, ¿sí? Vamos a tener ahí nuestras Biblias. Entonces, el Espíritu Santo, ¿quién es? No es una cosa. Es una persona divina, miembro de la Trinidad, ¿no? Él es Dios, como Jesús es Dios, y es coigual con el Padre y el Hijo, ¿no? Según Mateo 28:19. Entonces, Dios es un Dios trino, ¿no? Está Dios, está Jesús y está el Espíritu Santo, ¿no? Y son miembros de la Trinidad. Entonces, vemos ahí que no es una cosa, ¿no? Y vamos a ir al libro de Juan 14:16, del Evangelio de Juan, en el Nuevo Testamento. Les pido que me acompañen con sus Biblias. Juan 14:16. Y nos encontramos en esta parte cuando Jesús también ya iba a ser sacrificado, iba a ser muerto, iba a resucitar. Y los discípulos se hallaban con mucha tristeza, ¿no? Cuando alguien quizás nos visita en casa, ¿no? Y cuando parte, ¿no? Cuando nos acompaña por muchos años, tenemos tristeza, dolor, y eso sentían los discípulos. Pero Jesús les va a decir esto, ¿no? Y dice así. Dice así.
Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Para algunos días, no, para siempre, ¿no? Entonces podemos ver ahí que la promesa en el Antiguo Testamento fue, ¿no?, de Dios, que siempre le decía a sus siervos y a su pueblo: yo estaré contigo, nunca te desampararé, yo estaré tomando de tu mano. Entonces eso no fue una promesa que quedó en el olvido, sino que cuando vino Jesús, Él también lo cumplió, ¿no? Y también cuando Él se iba, Él decía: les enviaré un consolador que estará con ustedes para siempre. ¿Quién es el Espíritu Santo? Es Dios mismo habitando en la vida de cada creyente, de cada hijo de Dios, ¿no? Y la Biblia lo llama consolador, ¿no? La palabra griega para ayudador es parakletos y describe a uno que viene al lado de otro para ser su defensor, su abogado, intercesor y consejero. En el Nuevo Testamento la misma palabra es traducida como consolador, como hemos leído. Bien, hemos podido definir quién es el Espíritu Santo, ¿no? Es una persona de la Trinidad y también es nuestro ayudador y consolador y que estará con nosotros para siempre. Muy bien. Ahora, ¿cuál es su obra en el creyente? ¿Qué es lo que hace el Espíritu Santo? ¿No? Dice que ahí nos consuela, es nuestro defensor, nuestro intercesor, nuestro consejero. Y vamos a ver claramente aquí, ¿no?, cuál es la obra del Espíritu Santo en el creyente. Y ahí nomás, no se muevan de Juan, vamos a Juan capítulo 16, verso 8. Dice así: y cuando Él venga, o sea, el Espíritu Santo, ahí hablando, ¿no?, la obra del Espíritu Santo, pueden leer todos estos versos, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Entonces el Espíritu Santo es indispensable para el momento de nuestra salvación. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios llega a nuestros oídos y es el Espíritu Santo quien nos empieza a convencer de nuestra maldad, de que hemos hecho lo malo, de nuestro pecado. Y nos lleva a poner nuestra fe en Cristo Jesús y a poder recibirlo como nuestro Salvador. Luego dice también ahí en el verso 16, en el capítulo 16, verso 13 y 14, dice: pero cuando venga el Espíritu Santo, de verdad, el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os hará saber. Jesús les está enseñando acerca del Espíritu Santo a sus discípulos, y nos enseña también en esta noche. Entonces Jesús deja claro aquí que el Espíritu Santo no va a glorificarse a sí mismo. Entonces, ¿por qué muchas personas a veces exaltamos más al Espíritu Santo que a Jesús o que a Dios? ¿No? Si Jesús mismo dice, Él no se glorificará, entonces ¿por qué lo hacemos nosotros? ¿No? O por qué a veces somos rápidos de exigir a otros, pero no todo a su tiempo, es la obra de Dios, no es la obra de hombre. Nos desesperamos, no, todo a su tiempo, ¿no? Entonces, ¿qué hace? ¿Cuál es la obra del Espíritu Santo? Nos va a convencer de nuestra necesidad de Jesús cada día. No, cuando tú sientes ese deseo de buscar a Dios, es el Espíritu Santo que te está llevando a Jesús, como lo hizo en un primer momento en tu salvación, cada día, ¿no? Y también aquí nos dice que es el Espíritu de verdad, es decir, nos guía hacia toda la verdad. Antes, cuando tú no conocías de Dios, o ahora quizás que no conoces de Dios, sientes que no puedes comprender la Biblia, no la entiendes. Pero pide a Dios que te dé de su Espíritu. Reconoce tu maldad y el Señor va a poder darte este regalo del Espíritu Santo para que puedas entender lo que dice la palabra de Dios. Porque dice que el Espíritu Santo nos guía a toda verdad. Porque vivimos en un mundo lleno de mentiras. Llegan a nuestros oídos, usan a las personas a nuestro alrededor que nos mienten. Entonces esta palabra contiene toda la verdad para nuestras vidas, ¿no? Por ejemplo, una mentira, ¿no? Nos dicen quizás que los hijos son una carga, pero ¿qué dice, no? La palabra de Dios, no, son un regalo. A los jóvenes, ¿qué le dice, no? No, los padres ya pasaron de moda, ¿no? Ya no, vivimos otros tiempos, pero ¿qué te dice la palabra? Honra a tu padre y a tu madre, te está guiando a toda verdad. Vamos a continuar, dice en 1 Corintios 6:11, vamos a ir un poquito más adelante. También nos dice cuál es la obra también del Espíritu Santo en la vida del creyente. Dice, y estos erais algunos, mas ya habéis sido lavados, y ya habéis sido santificados, y ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios.
Entonces el Espíritu Santo también dice que nos justifica, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Nos declara justos delante de Dios. Cuando aceptamos a Jesús, nos arrepentimos y ponemos nuestra fe en Él, somos justificados, dice la palabra de Dios, el justo por los injustos. Nosotros antes de conocer a Dios éramos injustos, practicábamos lo malo, pero por medio de Jesús podemos ser declarados justos y el Espíritu Santo nos dice que ya somos justificados delante de Dios, ¿no? Y ahora tenemos la victoria sobre nuestros enemigos. ¿Quiénes son estos enemigos que Jesús venció en la cruz? A Satanás, ¿no? El enemigo de nuestras almas que siempre está ahí para acusarnos, que quiere venir a matar, a destruir nuestras vidas, nuestra familia, nuestra generación. Y también el sistema mundano, que también es un enemigo para nosotros, que siempre nos quiere influenciar con sus pensamientos. Y otro enemigo también somos nosotros mismos, nuestra naturaleza, que está inclinada al mal, porque todavía estamos en este cuerpo. Hemos recibido de Jesús, pero todavía no estamos allá en el cielo, ¿verdad? Va a llegar un momento en que nuestros cuerpos serán transformados. Entonces, tenemos la victoria porque Jesús venció sobre estos enemigos y somos hijos de Dios. También nos encontramos en un proceso llamado santificación, un proceso que va a continuar hasta que lleguemos al cielo, ¿no? Este proceso llamado santificación que menciona aquí, nos habla acerca de que cada día somos transformados más a Jesús, a medida que nosotros también le demos más control al Espíritu sobre nuestras vidas, ¿no? Seremos mayormente pudiéndonos parecer más y más a Jesús. Vamos a continuar. Por último, vamos a ir al libro de Romanos 8:13. Último punto de cuál es la obra del Espíritu Santo. Nos dice también así, como hijos de Dios, dice Romanos 8:13, porque si vivís conforme a la carne, morirás, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, vas a vivir, dice, ¿no? Entonces, como hijos de Dios, vamos a enfrentar una lucha, como joven, como padre, ¿no? Aún como niño, vas a enfrentar siempre una lucha, ¿no? Se van a oponer estas dos fuerzas dentro de nosotros, la obra de la carne y los frutos del Espíritu, ¿no? Como Jesús dijo, a la verdad dijo, ¿no? El Espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Pero ya tenemos la victoria. Jesús ya nos ha dado la victoria. Cada día tenemos que buscar esa presencia para poder vencer la carne. ¿Por qué nos controla esos deseos a nosotros? Porque no estamos buscando la presencia de Dios. Quizás tú como joven no lo estás buscando, estás muy afanado, no en tantas cosas, quizás correctas, pero tenemos que tener una prioridad para Dios. Entonces ahí es una batalla acerca de quién va a tomar el control sobre tu vida. Entonces te pregunto, ¿no? Y hemos podido ver por eso al comienzo un diagnóstico. ¿Cómo estás viviendo? ¿Te estás dejando controlar más por tu carne o por tu espíritu? ¿Cómo estás viviendo? Esa es la pregunta. Continuamos con la última parte. Vamos a ver cómo luce una vida llena del Espíritu Santo, ¿no? A veces pensamos que es algo de un momento, que es algo que en el templo solamente, pero no. Vamos a ir al libro de Efesios y de ahí no nos vamos a mover. Libro de Efesios. Vamos a ir al capítulo 5, 18. Dice así, ¿no? Dios hablando a través de Pablo nos dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. Es un mandato, ¿no? Siempre el Señor nos va a guiar para que nosotros obedezcamos. Y nos dice que no se dejen controlar, ¿no? Por el vino, en lo cual hay disolución, ¿no? Cuando hay nos dejamos controlar por eso, ¿no? Perdemos, nos desequilibramos, ¿verdad? Pero dice, antes bien sed llenos, busca esa llenura del Espíritu Santo en tu vida. Y quiere decir esto, que le cedas el control de tu vida al Espíritu Santo. No solamente en algunas circunstancias, sino en toda tu vida.
No, Pablo sabía que vivir bajo el control del Espíritu Santo era el único camino verdadero para vivir una vida victoriosa y plena en Dios. No son evidencias momentáneas, como hemos podido ver, no es solamente de un momento, sino que esa obra del Espíritu Santo va a permanecer en tu vida, va a haber cambios. Si tú dices, el Espíritu Santo me tomó en un momento y me hizo llorar, y luego no hubieron cambios, no, solamente fue una tristeza momentánea. No, porque el Espíritu Santo va a producir verdaderos cambios, arrepentimiento en nuestras vidas. Entonces, ¿cómo debe ser nuestra vida diariamente? ¿Cómo es una vida llena del Espíritu Santo? El tema de esta noche. Vamos a ver cómo luce esa vida. Vamos a ir al libro de Efesios 5, 19 al 20. ¿Cómo luce una vida llena del Espíritu Santo en nuestra adoración pública? Dice así: hablando entre vosotros con salmos, himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre del Señor Jesucristo. Si tu adoración pública, tú estás quejándote de lo que cantan, estás viendo quién lo hace bien, quién lo hace mal, no estás viviendo en el Espíritu. Pero si de tu corazón estás hablando, ¿no?, himnos, cánticos, estás llamando a los hermanos en amor, a cantar, a alabar al Señor, de corazón, estás dando siempre gracias a Dios por medio en la cocina, en el trabajo, alabando a Dios a pesar de tus circunstancias, en el nombre de Dios, de Padre y del Señor Jesucristo, estás viviendo una vida llena del Espíritu. ¿Cómo luce una vida llena del Espíritu Santo en nuestra relación con otros creyentes? Dice ahí Efesios seguidamente 21, dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. Si tú estás viviendo una vida en el Espíritu Santo, te estás sometiendo a tus hermanos en la fe. No estás viendo quién es superior, quién es menor, no estás viendo cuántos años tienen, sino que te estás sometiendo. Someteos unos a otros. No solamente te estás sometiendo al pastor, a tus líderes, sino unos a otros. ¿En qué dice? En el temor de Dios. No lo haces a ellos, lo haces a Dios mismo. Y si tú estás, por el contrario, estás viviendo una vida en que hablando mal de tus hermanos, quejándote, ¿verdad? Si estás siendo indiferente a las reuniones, de las transmisiones, a congregarte en tu iglesia local, no te estás sometiendo, no estás viviendo en el Espíritu, ¿no? Continuamos. ¿Cómo es una evidencia que podemos ver de una vida llena del Espíritu en la relación de matrimonio? Hay muchos hoy matrimonios jóvenes como el que está dirigiendo, ¿no? Y también podemos ver muchos matrimonios jóvenes en la iglesia. Hoy en día muchos se están casando jóvenes, ¿verdad? Y también hay matrimonios también de muchos años. Así como podemos ver que están viviendo en el Espíritu. Dice los versos 22 al 25, las casadas estén sujetos a sus propios maridos como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Entonces, hay un orden, Dios, ¿no?, el esposo y la esposa, ¿no? Entonces, les llama a las mujeres no casadas, estén sujetos a sus maridos como al Señor. Cuando tú estás sujeta a tu marido, a tu esposo, te estás sujetando a Dios mismo. Pero si tú andas en rebeldía, no siendo una mujer necia, hiriendo con tus palabras, no estás derribando tu hogar. Entonces, tú sabes en qué lado estás, ¿no? Y una vida en el Espíritu es una vida en sujeción. Y a ti, esposo, te estás sujetando a Cristo como cabeza de tu hogar y estás, dice, amando a tu esposa como a ti mismo. En la palabra de Dios nos dice que el esposo tiene que santificar a su esposa a través de la palabra, tiene que enseñarle, tiene que guiar a sus hijos, ambos. Y más recae sobre la responsabilidad sobre el varón, ¿no?, sobre la mamá también. Entonces estás amando
a tu esposa como a ti mismo, porque de esa manera estás viviendo en el Espíritu. Si no lo estás haciendo, si estás hiriendo, si estás siendo indiferente a tu llamado, no estás viviendo en el Espíritu. Continuamos. ¿Cómo debe ser? ¿Cómo vemos una vida en el Espíritu en la relación padres e hijos? Jóvenes, niños que me escuchan. Dice el verso, capítulo 6, verso 1 al 4. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Bien, una palabra para cada hijo, para cada joven, niño que me escucha, a un adulto, ¿no? Dice, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres. No te dice si tus padres son cristianos, si tus padres tienen un nivel de espiritualidad mayor, o si son pastores o diáconos. Te dice obedeced. Obediencia, dice el Señor, mejor que sacrificios, mejor que tantas cosas que puedas hacer o servir a Dios. Obediencia quiero yo, dice el Señor. Así que el Señor te dice, vas a vivir una vida en el Espíritu si estás obedeciendo, si no estás ocultando nada a tus padres. Dice, porque esto es justo. ¿Pero por qué, Señor? El Señor te lo declara, es justo delante de mí. Hasta es un mandamiento, ¿no? De los 10 mandamientos. Honra a tu padre y a tu madre. Está desde el principio, ¿no? Que es un mandamiento con promesa para que te vaya bien. ¿Por qué tus planes se frustran? ¿Por qué estás enfermo? ¿Por qué tu ministerio se trunca? ¿No? ¿Por qué no puedes levantarte a orar? No puedes, tus peticiones no son contestadas. Porque estás obrando mal, porque no estás honrando a tus padres. Cuando honras a tus padres, estás honrando a Dios mismo. ¿Cómo puedes decir que amas a Dios si no amas a aquellas personas a quien ves y las honras? ¿Verdad? Dice, para que te vaya bien y seas de larga vida en esta tierra. O sea, Dios te va a prosperar, Dios te va a acompañar. Pero si estás deshonrando a tus padres, ¿no? También eso trae consecuencias. Y dice ahora a ustedes, padres, no provoquen en ira a vuestros hijos, corríjanlos en amor. Muchas veces quieres corregirlos con tus propias fuerzas. No, pide la sabiduría de Dios. Críalos en la disciplina. Muchos padres confunden el amor con el consentir. Tienes que criarlos en la disciplina, en el temor de Dios. Si tienes que corregirlos, corrígelos. No tengas temor, aunque sean grandes, aunque estén quizás proveyendo para tu casa. Corrígelos. Dios te va a demandar un día lo que hiciste con ellos, porque fueron regalos de Dios para ti, los que les tuviste que dirigir al Señor. Muchos de ustedes también hacen pecar a sus hijos. Muchos de ustedes no desarrollan el potencial que tienen sus hijos. ¿Por qué? Porque están viviendo vidas en sí mismos, en pleito con sus esposos y dañando el corazón de tus hijos. Entonces el Señor te dice, ¿no? Que tengas temor. Incluso estás haciendo que tus hijos hagan cosas a escondidas. Dios te pedirá cuentas y todo eso tiene consecuencias. Incluso a veces Dios castiga a aquellas personas que más amas para que te corrijas. Entonces esa es una vida en el Espíritu, según Efesios. Luego dice cómo luce una vida llena del Espíritu en medio de nuestros jefes y compañeros, ¿no? Nuestros vecinos, bueno, en medio de nuestros jefes, en el trabajo, de nuestros compañeros. Dice siervos, dice verso 5 al 9. Obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón como a Cristo, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino siervos de Cristo, de corazón haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien de cada uno hicieres, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Y también una palabra para ustedes que son jefes, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro en los cielos, y que para Él no hay excepción de personas. Entonces esa es una vida en el Espíritu. Ahí podemos ver los versos, ¿no? Cómo debe ser, cómo debemos, si no te han enseñado, cómo debes dirigirte con tus jefes. Si no te han enseñado a ser jefe, ¿cómo debes dirigirte con los demás? Ahí está, léelo y obedece.
Y por último, dice, ¿cómo luce una vida llena del Espíritu en medio del tiempo de guerra espiritual? Vemos ahí en los versos capítulo 6, 10 al 18, van a poder ahí que una persona que está llena del Espíritu va a poder enfrentar potestades, no la carne, va a poder discernir que se enfrenta a potestades, ¿no? Como dice aquí, ¿no? Como dice, no tenemos en el verso 12 lucha contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, huestes espirituales. Hoy muchas familias están enfrentando grandes pruebas, pero si tú eres hijo de Dios, Dios está ahí. Y si tú todavía no has aceptado a Cristo, búscalo hoy, no esperes a mañana. Busca de Dios, Él te va a dar la fortaleza para salir adelante. Él no quiere verte así, deprimido, enfermo. Él quiere darte sanidad primeramente a tu alma y también físicamente. Así que no nos enfrentamos a nuestra familia. Ellos no son los que nos hieren, sino que el enemigo los controla. Aún hemos dejado entrar mucho a nuestras familias, a nuestros hogares, por medio de las revistas, de las películas, de tantas cosas, ¿no? De entregarnos a los placeres, fortalezas de inmoralidad, de infidelidad, fortalezas de rebeldía, de terquedad, de indiferencia, fortalezas. Entonces, una vida llena del Espíritu va a poder hacer frente con la armadura de Dios a todas estas potestades en la familia. Muchas personas se jactan de estar llenos en el Espíritu, pero cuando llega el momento de la prueba no saben qué hacer. Así que arrepiéntete, hermano, y verdaderamente llénate del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no puede depositarse, Dios, su presencia, en un vaso sucio, en un vaso que está lleno de pecado, en una familia que todavía no ha sanado las heridas del corazón, no se han dicho las cosas que tienen que decirse. Así que te animo a que lo hagas, no esperes. Mañana es un día domingo, un día de reposo. Deja las cosas que tienes que hacer y ponte en ayuno, en oración, y puedas sanar como familia, para que Dios te levante. También, si tú como familia que no conoces a Dios, estás enfrentando todo esto, mañana domingo, separa un tiempo, busca de Dios. Dios va a responder. Te animo a que lo hagas. Bien, vemos también en la palabra, ¿no? En la palabra de Dios, ahí en Efesios mismo, Efesios 4, 30 al 32, puedes leerlo también en casa. Dice que el Espíritu Santo puede ser contristado, puede ser apagado, pero Dios lo quiere avivar si Dios te ha bautizado. Entonces, si ha pasado esto en tu vida, vamos a poder orar. ¿Hay algo en tu vida que está apagando al Espíritu Santo, contristándolo? ¿Hay pecados sin confesar? ¿Hay conflictos con otros hermanos, con otros creyentes? ¿Hay desobediencia en tu hogar, en tu vida? ¿Hay rebeldía? ¿Hay incredulidad? ¿Te has burlado muchas veces de Dios? Dios te llama. Dios es un Dios de amor, de misericordia. Hoy está con sus brazos abiertos, así como el hijo pródigo, esperando que vengas y te arrepientas. ¿Hay orgullo? Vamos a orar por ello. Y luego vamos a pasar una adoración hermosa en donde vamos a poder cantarle al Señor. Gracias, Señor, por tu palabra, Señor, que viene de ti mismo. Gracias por hablar a nuestros corazones. Oh, Señor, yo te pido por cada vida, Señor, que ha sido, Señor, confrontada en esta noche. Padre, dice tu palabra, Señor, que tú, Señor, si confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Oh Señor, te pido, Padre, que hagas esa obra en nuestros corazones. Señor, Dios bendito, quebranta, Señor, quebranta, Padre, ahí el corazón, Señor, de la persona, Padre, del Señor que han estado viendo este video. Señor, puedas decirle, confiésale ahí tus pecados al Señor, esos pecados que has estado guardando por muchos años. Confiésale y dile, Señor, yo no quiero ser igual. Señor, hoy te entrego mi vida, te entrego mi familia, te entrego mi futuro, mi presente, mi pasado, te lo entrego, Señor. Hoy, Padre, quiero ese regalo de tu Espíritu Santo en mi vida. Si lo he tenido, quiero que se avive hoy. Oh, Señor, escucha la petición, Señor, de tus hijos, Señor, de tu creación, Señor, de toda persona hoy que te está pidiendo, Señor, que se está arrepintiendo, Padre. Gracias te damos, Señor. Gracias, bendito Dios. Sigue orando,
Sigue diciéndole al Señor, sigue hablando, este es un tiempo entre tú y Dios. Sigue hablándole al Señor, sigue confesando tus pecados y hoy las cadenas van a caer y hoy el Señor te va a levantar y ya no vas a seguir igual. Sigue hablando, sigue diciéndole y vamos a adorar al Señor, diciéndole, Espíritu de Dios, ven a mi vida, ven a mi vida. Pídele al Señor que este es un regalo de Dios que quiere dártelo a ti. Gracias Jesús, gracias amado Dios.